Shalom, bendiciones, sean muy bienvenidos todos. Una vez más, quiero darle las gracias por su presencia, por su participación. Estamos en este seminario 11 con el título de Fundamentos y Doctrinas. Y hoy vamos a estar hablando del módulo número 2. Vamos a estar compartiendo aquí, dando toda la gloria y la honra a nuestro Dios siempre por su palabra, por su enseñanza, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe, nos renueve cada día y que podamos crecer, ser edificados y sobre todo perfeccionados en su santa presencia. Bueno, seguimos aquí con este seminario de fundamentos y doctrinas. Hoy vamos a estar hablando en este módulo 2 más específicamente sobre lo que son los principios y lo que son las doctrinas. La semana pasada, en el módulo pasado, hablamos sobre más sobre el fundamento. Y hoy los principios y doctrinas que deben hacer parte de nuestra edificación, de nuestro crecimiento. Primeramente vamos a definir más o menos lo que serían los principios y las doctrinas, ¿no? Los principios se pueden definir como las verdades universales y atemporales que siempre van a definir y orientar las decisiones y comportamientos. Actúan como una bússola, como una directriz para nuestra vida. Cuando hablamos de doctrinas, estamos hablando de un conjunto de enseñanzas, específicamente lo que se refiere a una filosofía, a la fe, ideología, ¿no? Siempre va a estar en formato de manuales o escritos oficiales, como lo es la palabra de Dios. Y recordando el fundamento es la base, el alicerce, donde construimos un sistema de creencias y prácticas que nos permite vivir bajo y realizar los principios y las doctrinas. Dejamos un pequeño cuadro aquí con el significado resumido, literal de cada una. Resumidamente, el principio sería esencia, una raíz. La doctrina, una instrucción, una enseñanza. Y el fundamento serían las bases, ¿no? Todo eso va conforme a lo que está definido, no solamente en la palabra, también en el hebreo, en el original. Hay algunas diferencias que podemos entender sobre cada uno de esos, ¿no? Una aplicación, por ejemplo. El principio es algo aplicable en crecimiento. La doctrina es una enseñanza más detallada y el fundamento una estructura que sostiene todo eso. Aquí usted va a encontrar en ese material la función, la aplicación de cada una de esas tres diferentes palabras. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Con esos diferentes mandamientos. El reino de Dios tiene sus principios. El propio Jesús vino aquí a la tierra para traer, rescatar la comunión del hombre a su modelo original con Dios, ¿no? A su creación divina, y vino a traer un modelo por la desobediencia de Adán, se perdió. Pero él vino a restablecer ese gobierno del reino dentro del hombre, no, perdón, él vino a restablecer en la tierra ese reino, ese gobierno, y solamente es posible realizar eso a través de los principios de la palabra. Un principio es algo inviolable, es algo que no se negocia. Son eternos, son inmutables y inviolables. Y muchas veces tenemos algunas dificultades para identificar esas diferentes formas que la palabra de Dios nos presenta. Mejor ejemplo sería lo que llamamos la constitución del reino, ¿no? Es el de David y de Saúl. Y vimos cómo Saúl, por ejemplo, violó un principio y David violó una ley. Vemos cómo cada uno de ellos tuvo sus consecuencias, ¿no? Y tuvieron que convivir con esas consecuencias. El error de David pudo haber sido más escandaloso que el error de Saúl, que simplemente ignoró las
directrices, las indicaciones del profeta Samuel. O sea, fue en contra de su autoridad para enfrentar la guerra con Amalek. Esa diferencia entre David y Saúl no tenía algo superior, no, sino los principios que se rompió y las consecuencias fueron algo muy fuertes y no es que él no se perdonó, pero violar un principio es algo que ya viene con una consecuencia. No podemos llamar de castigo porque es algo que ya está determinado como una consecuencia automática de romper un principio. Si nosotros vivimos y respetamos los principios de la palabra, Satanás no va a tener ninguna circunstancia, el pecado del mundo, porque vamos a estar viviendo dentro de una dimensión, dentro de una protección que la palabra de Dios nos trae a través de vivir los principios. Vamos a mencionar aquí algunos principios, ¿no? Para que tenemos algunas ideas. El primer principio es de la dependencia. Para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño, que eso nos da una idea de someternos, sujetarnos, de dependernos de Dios, permanecer en Él, dejar que Él nos guíe y nos lleve a todo lugar a través de su propia voluntad. También el principio de la autoridad. Aquí hay todos los textos bíblicos, las referencias bíblicas. El principio de la autoridad en Mateo 8, aquí vemos que el centurión habla con Jesús y dice que él también conocía de autoridad, que estaba bajo autoridad y nada más sabía que solamente el Señor tenía que darle la orden para que él pudiera recibir lo que él estaba buscando. Ese quizá tal vez sea uno de los principios más hoy en día difícil de mantener, ¿no? Que la gente no quiere someterse, pero nuestro Dios es un Dios que trabaja con una línea de autoridad en todo su reino, en todos los ámbitos, dimensiones, hay una línea de autoridad y necesitamos someternos a eso. Ese fue el principio que Saulo violó y muchos hombres a quien Dios también ha llamado, violaron esos principios y tuvieron sus consecuencias. También está el principio de la paternidad. La paternidad es algo que la gente hoy tiene mucha dificultad de entender, porque la gente está más cómoda cuando se habla de un pastor, de un mentor, de un consejero, pero la paternidad está desde el principio, desde la creación. Y la palabra dice que nosotros entramos al reino como niños, y niños quiere decir que somos hijos, y hijos habla de paternidad. Dios estableció este principio de la paternidad en la tierra como una forma de gobierno. Jesús, mientras estuvo en la tierra, solamente se refería al Padre, al Señor, a Dios como su Padre. Y vemos ejemplos en la Biblia como Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo y otros, ¿no? Es un principio que trae protección. Cada uno de esos principios tiene también consecuencias cuando se los vive y cuando no lo vivimos. Y por eso no estamos aquí profundizando cada uno, pero en otra oportunidad podemos hacerlo, pero es importante entender primero cuáles son esos principios. También está el principio de dar. En Marcos 10 vemos una historia del joven rico, ¿no? Que era una buena persona y todo, pero no se salvó porque no quiso vivir el principio de dar. No quiso experimentar esa bendición. En el reino de Dios, todo es para Él, viene de Él. No somos dueños de nada. La palabra dice que Él es el Señor, Él es nuestro dueño. Todo lo que nos da es para que simplemente podamos administrar los recursos que el Señor nos da. Entonces hay un principio de dar para recibir. Esa es la consecuencia. Cuando damos, recibimos, dice la palabra. El quinto principio es el principio de la fe. Parece algo no lógico, pero la fe es un principio. Sin fe dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Entonces, el reino de Dios es un reino de fe.
nos movemos a través de la fe, de la fidelidad, de la confianza, de depender, de servir, de aceptar su voluntad a través de su obediencia. La palabra es que nosotros no vivimos por vista, sino por fe, por creer fielmente lo que dice la palabra y aplicarlo, vivir, tener la fe debe ser una forma, un estilo de vida. Lo que creo, lo vivo. Lo que creo, lo practico. Eh, Vamos a hablar un poco sobre las doctrinas. ¿Qué es una doctrina bíblica? Es un conjunto de verdades bíblicas, ¿no? Que traen determinados temas específicamente y significa enseñar todo lo que contiene en la palabra de Dios sobre un determinado asunto. Eso es una doctrina, es algo específico. Podemos decir que son los pormenores de una ley. En la Biblia la palabra doctrina se traduce en términos griegos, ¿no? Que aparecen algunas veces, ahí tienen toda la información, y significa una enseñanza. Ya en el Antiguo Testamento no existe una palabra específica con ese significado exactamente, doctrina, pero algunas traducciones usan esas palabras como enseñanzas. Entonces, esa es la idea, la enseñanza sobre algún tema específico, ¿no? Especialmente a través de la Torá, que es un libro de instrucción de leyes. ¿Y cuál es la importancia de la doctrina bíblica? Ese concepto de doctrina se utiliza en diferentes áreas, por ejemplo, en la teología, en la filosofía, en el propio derecho. Y la mayoría de las religiones tienen sus doctrinas bien específicas, ¿no? Pero cuando hablamos de la doctrina bíblica, tiene un carácter único, ¿no? De cualquier otra cosa. Y se debe basar simplemente en lo que está determinado en la palabra. No se debe basar en tradiciones o experiencias personales o interpretaciones. Ese es algo que establece o está establecido por el Señor. Por eso el apóstol Pablo escribe, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea que perfecto y equipado para toda buena obra. Ese texto de 2 Timoteo nos revela que la doctrina tiene una aplicación muy práctica. Debe tener un resultado, debe tener un propósito, alcanzar una meta. Ese es el propósito. Y algunas de las doctrinas bíblicas, ¿no? Eh, eh, básicas son los pilares del reino de Dios. Una doctrina es aquella que tiene un impacto en nuestro pensamiento y otras doctrinas lo que tiene un impacto en la forma en que nosotros vivimos. Debe afectar esas dos cosas, nuestro pensamiento y la forma que vivimos. Por ejemplo, quien niega la doctrina de la divinidad de Cristo no puede ser identificado como hijo de Dios. Las doctrinas hay doctrinas primarias o básicas y doctrinas secundarias. Está bien explicado aquí en el material, ¿no? Y las secundarias son las que tienen como un impacto en otras doctrinas o poca influencia en la forma en que vivimos. Hay unas doctrinas que son bien direccionadas a la práctica de vida y otras son más son más amplias, no son tan específicas como por ejemplo cuando se refiere a eventos de escatología, no eventos que a veces dependen de cierta interpretación, podemos decirlo así. Entonces las doctrinas básicas o primarias son bien específicas y afectan nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Las doctrinas secundarias son más amplias y dependen un poco más de interpretaciones. También se puede tratar las doctrinas como, por ejemplo, de las últimas cosas, ¿no? Los últimos acontecimientos.
Pero la Biblia dice algo interesante. Tiene sus doctrinas, pero la Biblia también habla de las falsas doctrinas, nos advierte de las falsas doctrinas, ¿no? Y felizmente se ha propagado, ha crecido mucho las falsas doctrinas, porque la gente va acomodando, va interpretando, va ajustando la interpretación bíblica conforme a sus impropios intereses. Entonces, por ejemplo, para algunos, doctrina es simplemente una imposición de costumbres, de usos, de reglas, de apariencias, de una forma de determinada iglesia o denominación y está totalmente fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, las costumbres de que la gente haga sus propias doctrinas, citando incluso profetas, ¿no? Y el propio Señor en la palabra denuncia como hipocresía. Dice que este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea, en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira que desde, desde ya de esta época, Pablo ya se enfrentaba con las falsas doctrinas, ya identificaba esas faltas doctrinas, ¿no? Entonces, él mismo advirtió que en tiempos después la gente tampoco no iba a soportar la sana doctrina, la doctrina bíblica. Y ellos iban a hacer qué? Tomar para ellos mismos, para sí mismos, maestros que enseñarán lo que les agrada, los que les conviene, los que les gusta, lo que les deja cómodos. Eso el apóstol Pablo ya lo anunciaba y vemos esa realidad hoy en las iglesias. Podemos resumir tres tipos de doctrinas, ¿no? Eh, para nosotros es fundamental entender y conocer, identificar sobre todo lo que son las doctrinas, tener conciencia de estudiar y conocer las doctrinas bíblicas en todo sentido, ¿no? En algunas iglesias históricas más tradicionales, el estudio de las doctrinas tiene siempre un amplio espacio en la vida, o sea, son más requisitados, son más resaltados y algunas doctrinas tienen un efecto más fuerte en la vida de la gente. Pero aquí queremos analizar esos tres tipos de doctrinas que la propia palabra de Dios nos menciona, ¿no? Para el cuerpo. Muchas veces pensamos que el origen de esto todo está en la falta de una correcta interpretación, pero ese no es exactamente el problema. Hay muchos cristianos, muchas personas que entienden que la Biblia tiene muchas interpretaciones y que depende de la persona que la interpreta. De hecho, eso es algo que está totalmente fuera de contexto. Es claro que incluso en algunas líneas rabínicas, judías, místicas, hay ciertas interpretaciones en el significado de palabras, ¿no? Que puede cambiar el sentido de un texto, pero ellos preservan la base, la raíz del asunto. Es diferente de lo que vemos en el medio cristiano. La gente interpreta como quiere y lo aplica y lo defiende a su manera. Entonces, la doctrina siempre es algo que necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esa palabra también nos lleva a una idea de un cuerpo de enseñanzas reveladas. O sea, tenemos dos palabras en el Antiguo Testamento que nos da la idea también de doctrina. La primera es leaseleka, que significa lo que se recibe y aparece en Deuteronomio. Y la segunda palabra es un sustantivo que, conocido, que es la Torah. Es una palabra muy conocida y también transmite una idea de un cuerpo de enseñanza, un cuerpo docente, ¿ok? Que trae instrucción, dirección y ley. Se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia, ¿no? Bueno.
En Romanos, en el libro de Romanos también, Timoteo, vemos algunos significados también de las enseñanzas de los apóstoles. La palabra dice que ellos tenían la doctrina de los apóstoles, que era lo que el propio Jesús les había transmitido, ¿no? Que también significa instrucción, enseñanza en un sentido más activo. En un sentido más pasivo, lo que es la enseñanza la aparece en Marcos, ¿no? Y también es llamada de didaqué o didaje. Hay algunas pronunciación diferentes, ¿no? Pero esta palabra también significa el hecho de enseñar como una enseñanza. Se refiere a las propias enseñanzas de Jesucristo, en lo que ellos se refería a la didaqué o la didaje, que eran las doctrinas de los apóstoles, la copia fiel de lo que Jesús había dejado con sus discípulos. Entonces, o ese significado de enseñar, de instruir la palabra también aparece en otros textos y aquí estamos mencionados. Hay algunos tipos de doctrinas, ¿no? Doctrinales, sistemas doctrinales, lo que llamamos sistemas doctrinales. Por ejemplo, nos habla de la doctrina de Dios, la doctrina de los demonios y doctrinas de hombres. Bueno, un comentario más, podemos decir, más principal. La doctrina de Dios, vemos en Tito 2 la expresión doctrina de Dios, que expresa durante la palabra, en toda la palabra, lo que llamamos la palabra de Dios. O sea, la doctrina de Dios es su propia palabra, ¿no? O sea, algo que fue inspirado y es libre de cualquier falla o error. Lo que muchas veces algunos liberales no creen que la palabra es totalmente inspirada, ¿no? Y muchas veces no aceptan algunas enseñanzas, pero creemos que la propia palabra sí declara porque es la palabra de Dios, es autoconfirmada y, no tiene, y tiene la autoridad para decir que la escribió, la dio a los hombres, las inspiró y la respalda en todo sentido. Es la doctrina de Dios. También están las doctrinas de los demonios. A veces la gente confunde. Las doctrinas de demonios no quiere decir que uno va a estar dedicando tiempo a estudiar los demonios, pero hay una jerarquía, hay un sistema, una estructura demoníaca, hay funciones demoníacas diferentes como el diablo, Satanás, los ángeles de Satanás. Entonces, hay sí una estructura y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Pero no es que necesitamos dedicarle todo el tiempo para estudiar porque hay que discernir en nuestro espíritu la actuación del enemigo. Hay gente que se dedica a eso, no tengo nada en contra, pero solamente como una forma de conocer, de información, para entender que ellos también tienen su reino. La Biblia se llama el reino de las tinieblas. Entonces ellos también tienen su estructura. Es claro que en Dios, en Cristo, somos más que vencedores en todas las cosas. Nada ni nadie puede destruirnos porque estamos en la presencia de Dios, pero la gente sí puede dar brechas, abrir puertas, algunas situaciones espirituales, algunas maldiciones que a veces se atravesan familiares, generaciones, pactos. Pactos abren puertas y la gente no se imagina que algunos pactos a veces lo hace de forma inconsciente. A veces el hecho de ver cosas, por ejemplo, en la televisión, puede estar abriendo portales, dimensiones espirituales, hacer algunas filosofías de vida como meditación, como dejar la mente en blanco, regresión, todas esas cosas es muy peligrosa si la persona no tiene una madurez y puede abrir puertas, ¿no? Y la Biblia habla también de la doctrina de los hombres. La palabra de Dios nos advierte mucho, mucho, o sea, la palabra dedica más tiempo para divertirnos de la doctrina de los hombres que las doctrinas del diablo.
porque es más peligrosa que la doctrina de los demonios, es la doctrina de los hombres. Es mucho más peligrosa porque esa viene muchas veces de forma disfrazada. Por eso dice que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, las falsas doctrinas, los engaños y todo eso. Entonces, nadie piensa que el error doctrinal es un mal menor, ningún camino que conduzca a la perdición. Tenemos que estar conscientes de las falsas doctrinas. 1 Timoteo dice, fingiendo ser maestros de la ley, pero sin entender lo que dicen ni las cosas sobre las cuales hacen afirmaciones. Pues Pablo es muy fuerte para reprender los falsos maestros que vienen con falsas doctrinas. Timoteo también, que ejerció su ministerio en la ciudad de Éfeso. Pablo ahí le da una advertencia, dice algunos que no enseñan otra doctrina. O sea, Pablo era totalmente intolerante para las falsas doctrinas. Lo combatió de todo, con todas sus fuerzas, ¿no? Y él dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, según enseña otra cosa y no conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de Pablo. Destruye cualquier uno que venga con doctrinas falsas o enseñanzas falsas, lo rechaza con todas sus fuerzas, ¿no? Y él dice que vendrán tiempos cuando no le van a gustar la sana doctrina, la gente no va a querer. Y lo que sucede hoy es que la gente rechaza el mensaje del reino, que es una doctrina sana, la doctrina de Cristo. Prefieren una doctrina, un evangelio, un mensaje confortable que los dejen cómodos. No quieren la sana doctrina, dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo. Mira lo que Pablo dice a miles de años atrás. Es una realidad tan presente, tan real, que nos asusta cada vez más. Y no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de ministros, porque que está en una posición de ser maestro no es la gente del pueblo, son líderes, que dice la Biblia que son falsos maestros. Entonces, es una llamada de advertencia muy, muy fuerte. Hay algunas definiciones de costumbres que son principios morales y éticos que muchas veces la propia convención humana lo establece, ¿no? Sería un punto de ética, sobre todo hay la ética basada en la palabra, hay la ética que la sociedad establece, ¿no? Y algunos parámetros que ciertas instituciones también establecen. Entonces, la doctrina es lo que se enseña en la escritura y usos y costumbres son los requisitos que las denominaciones exigen en ciertos lugares, en ciertos momentos. Ok, vimos aquí esas tres clases de doctrinas y que solo una es buena y saludable para el cuerpo y para la iglesia de Cristo, que es la doctrina de Dios, su propia palabra y punto. Nada más que agregar, nada más que quitar. Aquí también hablamos de algunos principios también. Primera de Juan 1:7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eh, Seguimos aquí hablando de ciertos principios, ¿no? Como carácter, mayordomía, sembrar y cosechar, autogobierno, soberanía, individualidad, unión, comunión, son cosas que la gente tiene que entender y aprender a vivir y a aplicar porque eso tiene consecuencias en nuestra vida. El carácter, que es el conjunto de las cualidades, defectos y hábitos que cada individuo forma en su vida. O sea, el carácter es algo moldeable. Es
moldeado durante toda nuestra vida. Mientras más uno vive la presencia, la palabra, perdón, más nuestro carácter está siendo formado. Cada vez más nuestra imagen, nuestra semejanza está siendo formado conforme a la de Cristo. El principio del carácter está en toda la palabra de Dios. Es algo que tiene que ser trabajado hasta que Cristo regrese en todo. El principio de la mayordomía, la administración de todo lo que Dios nos da, ser buenos administradores, con excelencia, con frutos, con multiplicación, porque esa es la creación que Dios nos dio, ¿no? Trabajar en eso. El principio de sembrar y cosechar, muy claro, y eso no se refiere solamente a las finanzas en todo lo que hacemos en nuestra vida. Las acciones, las palabras son semillas. Lo que sembramos, cosechamos. Y eso se refiere a todo en nuestra vida. Si sembramos amor, paciencia, eh, eh, misericordia, eh, una palabra de bendición, una palabra de mansedumbre, todo eso es sembra. Son semillas que en un momento de nuestra vida lo vamos a cosechar. Y eso es un principio para toda la humanidad, no para los cristianos. Los principios son para toda la humanidad, ¿no? Y si la gente no lo vive, van a cosechar exactamente lo que están sembrando. El principio de autogobierno, eso me encanta porque la gente tiene que aprender a tener gobierno sobre su vida, tener dominio propio, saber que la palabra de Dios tiene que gobernar todo nuestro ser. Pensamientos, palabras, acciones, emociones deben estar gobernados, deben ser equilibrados a través de una vida en Cristo. Nos dio la habilidad para poder pensar, razonar, determinar, decidir cómo gobernar nuestra vida. Y a veces no dejamos dominar, manipular por las presiones, por la gente, por los medios, por la sociedad, por las plantas, por los vicios. Eso todo tiene que estar bajo el gobierno de Dios en nuestra vida. Nuestras emociones no pueden gobernarnos. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu de Dios, que Él nos direccione en todas las cosas. El principio de la soberanía, según el diccionario, significa una autoridad, pero Dios nos enseña que Él es el Señor de todas las cosas, Él es soberano. Mejor uno vivir en obediencia que conocer la soberanía de Dios. La soberanía es Dios gobernando todas las cosas y el reino es Dios junto con el hombre gobernando. Entonces, la palabra dice que su voluntad prevalecerá, su propósito permanecerá. Actuando Dios, ¿quién podrá impedir? Nadie. Él es un Dios soberano, Él hace lo que Él quiere, conforme lo que Él quiere, esa es la realidad. El principio de la individualidad, el propio apóstol Pablo escribió en Romanos sobre la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. O sea, la individualidad es la identidad de cada uno, nuestra posición en el cuerpo. Dios nos creó con identidades diferentes, de forma diferente. Cada uno tiene su propia identidad en Cristo, pero somos un cuerpo unido. Y conocer este principio es importante para que podamos caminar de una forma correcta, obediente y siempre produciendo para el cuerpo, siendo de beneficio para el cuerpo. La unión, la alianza es lo que une ese reino, ese pacto que Dios nos trae. Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham y con la humanidad, ¿no? Las doctrinas, Dios es uno,
la caída del hombre, la salvación, la justificación, el nuevo nacimiento, el bautismo en Cristo, la cena del Señor, la resurrección. Todo eso son doctrinas, nada se vive como un ritual. Tenemos que entender la aplicación y la simbología para nuestros días de todas esas doctrinas, ¿no? Están establecidas porque son memorial, como decir, es una memoria para que podamos tener un parámetro de vida, saber lo que rige nuestra cultura, nuestro comportamiento. Hay que tratar una y otra vez de vivir dentro de esos parámetros, ¿no? Hay otras doctrinas como el bautismo, regeneración, los dones, los frutos. Aquí hay una lista para que ustedes puedan estudiar, pero es muy importante saber y conocer que las doctrinas son lo que rige nuestra vida, lo que va a traer un molde a nuestra vida. Y los principios es lo que nos lleva a hacer de una forma determinada por la palabra de Dios. Y el fundamento nos trae la base. Sin fundamento no podemos vivir las doctrinas y mucho menos los principios de Dios. Esa es la base que la palabra de Dios nos trae. Espero que ese estudio haya sido de gran bendición para su vida, de edificación, para su crecimiento. Seguimos aquí firmes en este propósito de estudiar, conocer la palabra. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí siempre disponibles. Le agradezco por estar comprometido con esa enseñanza a través ahora de nuestra plataforma de enseñanza a la distancia. Queremos servir mucho más, traer mucho más facilidades para el estudiante crecer y poder alcanzar la madurez y la perfección delante del Señor. Nos vemos en el próximo módulo. Que el Señor los siga bendiciendo. Shalom, shalom.